¿No es cierto? Para que nos dé su opinión respecto a este proyecto de reforma laboral. Que se le perdió un... Muy bien, adelante. Así con José Luis, le ofrezco la palabra para no perder más tiempo. Para efectos del acta y de la televisión me piden que se presente y para que quede en Bueno, el acta. José Luis Ugarte, profesor de Derecho del Trabajo, agradezco la invitación. Eh, no soy exministro, así que está bien que venga en una sesión posterior, no tengo problema en eso. Sin embargo, me hubiera gustado que se hubieran quedado porque tengo una cantidad de reparos que hacer y observaciones a lo dicho por Matei y por Solari de principio a fin, digamos. Si quieren, después las podemos comentar. Voy a partir concordando metodológicamente con Boric, en el sentido, o el diputado Boric, que cuidado con los ejemplos de los países, porque está plagado de ejemplos en sentido distinto. Eh, Francia es un ejemplo, pero resulta que aquí en el continente tenemos a Uruguay como un ejemplo completamente distinto, donde con buen crecimiento económico, incluso superior a Chile, se subió del 20% al 90% de la cobertura de negociación colectiva, con negociaciones centralizadas. Por lo tanto, ejemplos tenemos para dar. Yo cuando haga referencia al derecho comparado lo voy a hacer, pero voy a dar cuenta de por qué lo hago y voy a acreditar los intereses o lo que estoy expresando, por qué hago esa cita. Voy a partir con lo siguiente, fíjense, eh, mi, el proyecto parte con la idea de la deuda, y esta es una cuestión central para mí en esta exposición, porque la pregunta es cuál es la deuda histórica que supuestamente este proyecto quiere cerrar. Y a mí me sorprende realmente, lo digo desde analista de fuera, que la deuda sea flexibilidad laboral, digamos. O sea, si hay una deuda que no hay que pagar, es la flexibilidad laboral. Chile tiene, probablemente, lo digo con, podemos debatirlo cuando usted quiera, la legislación laboral más flexible del continente. Están todas las fórmulas de flexibilidad recogidas en la legislación chilena. Contratos temporales, a plazo, por obra, contratos jornada parcial, teletrabajo, subcontratación, suministro de trabajadores. La causal de necesidad de la empresa se aplica a menos de uno por cada 10 trabajadores, etcétera. Por lo tanto, no logro entender por qué hay sectores que creen que hay una deuda pendiente aún con la flexibilidad laboral. La deuda que el proyecto retrata no es la flexibilidad laboral. Insisto, tengo un libro escrito sobre flexibilidad laboral, puedo acompañar un ejemplar gratuito para la comisión, donde explico cómo están recogidas en Chile todas las fórmulas de flexibilidad. De hecho, lo que el gobierno llama flexibilidad en su proyecto es ir contra los derechos laborales mínimos y básicos. De hecho, al final termino con eso, no entiendo cómo la agenda laboral del gobierno incluye el tema de la flexibilidad. De todas maneras, la deuda histórica entonces dice relación con los derechos colectivos del trabajo, si de eso se trata, ¿no? Llevamos con el mismo régimen legal de la acción colectiva, de los derechos colectivos, desde la dictadura, que es el famoso plan laboral. Y esto lo digo porque la deuda tiene que ver con una cifra de la OCDE que no suelen citar en el debate y que es la que debería avergonzarnos como país, como sociedad democrática. Y es que mientras en la OCDE tiene una cobertura en la negociación colectiva promedio del 60%, en Chile no alcanzamos el 8%. Y eso está distribuido de países de distinta naturaleza, llegando hasta países que alcanzan hasta el 90%, como países como Chile, que bordean en torno al 8%. Esa es la deuda histórica. La deuda de por qué los trabajadores chilenos acceden a menos derechos colectivos que las mejores democracias del mundo. Esa es la cuestión central sobre la deuda. Dicho esto, sobre la deuda, quiero hacer una breve reflexión. Mi exposición va a versar sobre 3 puntos. El primero es explicar cuál es el sentido de lo colectivo. Quizás va a sonar muy académico, pero yo quiero explicar por qué el derecho colectivo es mejor que el derecho legal. Una cuestión sorprendente porque en Chile nos hemos acostumbrado a creer que el derecho del trabajo es un código. Yo voy a tratar de explicar por qué lo colectivo es superior a un código. Después voy a explicar por qué el Código del Trabajo niega esa superioridad, ese ideal. Y después al final, respecto al proyecto del gobierno, voy a intentar demostrar aquí por qué este proyecto no es más de lo mismo. De hecho, no niega, no refuta, no intenta cambiar el modelo central de relaciones laborales en este punto. Es más de lo mismo. Es más, voy a sostener que aquí hay una consolidación del plan laboral porque no hay un cambio de eje en la concepción ideológica que está detrás.
Un diputado decía que esto no era hablar de ideología. El plan laboral es un monumento a la ideología, pero un monumento a la ideología. ¿Cuál es la ideología? Perdón, voy a seguir el orden académico, es que se me alteró, pero brevemente. Lo primero, ¿qué se supone que es lo óptimo de lo colectivo? ¿Por qué lo colectivo debería importarnos, digamos? Lo colectivo debe importarnos porque, curiosamente, a diferencia de lo que sostenían aquí los ministros economistas, el problema del derecho al trabajo no es el salario. El problema que, de hecho, les puedo señalar que el derecho colectivo no nace con el derecho al trabajo. Si usted va al origen, lo que hay es leyes laborales, las leyes de la silla, las leyes de jornada. Lo que ocurre es que esas leyes muestran rápidamente que el problema del derecho al trabajo no es condiciones mínimas. El problema es el ejercicio del poder que la relación laboral constituye como eje central de esa relación. O sea, el problema que el derecho al trabajo tiene que resolver no es que no abusen en mínimo los trabajadores. El problema es cómo se resiste un poder que se ejerce sobre un particular por otro particular. Ese poder es tan fuerte que cuando uno hace clase de derecho del trabajo, los que son abogados aquí podrán atestiguarlo, lo primero que se le enseña al alumno es la idea de subordinación. O sea, la relación laboral tiene como elemento constitutivo el poder. Y ese es el problema del derecho al trabajo. Cómo los trabajadores resisten la arbitrariedad en el ejercicio de ese poder. No si se le va a pagar poco o mucho, sino, incluso, fíjense, ese poder puede ejercerse arbitrariamente no solo para cuestiones económicas, sino para condiciones de trabajo, para respeto de derechos, cuestiones como esta. Por lo tanto, si uno mira el ideal, la invención de lo colectivo que aparece hacia la segunda mitad del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene como finalidad resolver el problema de la libertad de los trabajadores. Fíjense, yo soy partidario de la libertad en el lugar de trabajo, en un escenario de subordinación. ¿Cómo un trabajador puede ser libre si al mismo tiempo hay sobre él un poder que ejerce la empresa y un poder completamente legitimado por el derecho? Desde esa perspectiva, lo colectivo tiene por objetivo no que los trabajadores ganen más remuneraciones increciendo, lo que tiene por objetivo es la constitución de un contrapoder que pueda hacer frente a ese poder constituido por la empresa. Ese contrapoder busca evitar el ejercicio arbitrario de ese poder. Los tribunales están llenos de causas donde lo que se discute no es dinero. Pregúntenle a los abogados de empresa, lo que se discute es la señal. La empresa no quiere que la señal sea que los trabajadores le doblaron la mano. Está lleno de causas de eso, en donde lo que está debatiendo no es pagar. De hecho, muchas empresas están dispuestas a pagar al dirigente sindical porque lo que quieren es que se vaya, pero que no dé la señal política en el ejercicio de ese poder de que la empresa tiene un contrapoder al frente. Bueno, la idealidad se puede compartir o no, es ideológica, lo asumo desde ya, todo el derecho del trabajo, como todo derecho, por supuesto, tiene esa misma condición, se construye sobre la idea óptima que los trabajadores logren por sí mismos construir ese poder. Y fíjense, la pregunta es, frente a ese ideal colectivo que el derecho del trabajo significa, ¿cuál es la realidad de nuestras normas legales? Bueno, nuestra estructura actual del Código del Trabajo niega completamente esta dimensión. Y no se trata de una interpretación, basta leer el libro de José Piñera sobre la revolución laboral en Chile. Su objetivo era negar la posibilidad de un contrapoder por parte de los trabajadores. La idea que fundamenta el plan laboral es que las condiciones de trabajo se fijen en la ley y en el contrato individual, no en la construcción de un contrapoder que haga frente al eventual ejercicio arbitrario del poder empresarial. Y fíjense que el plan laboral tiene, por eso, una señal ideológica evidente, que yo creo que a esta altura ni José Piñera negaría, ¿no? Que es la aversión total a la acción colectiva de los trabajadores. El Código del Trabajo está completamente obsesionado con limitar la negociación colectiva en mínimo. Y vaya que lo logró con las cifras que hablábamos anteriormente. ¿En qué consiste esa concepción ideológica? Un par de cuestiones muy sencillas. El rechazo a la acción colectiva de los trabajadores, la minimización de la negociación colectiva, el vaciamiento del derecho de huelga e instalar en el centro del modelo a la ley. ¿Cuál es la ventaja a los ojos de alguien como José Piñera y a los que representa su ideología de esta operación? Muy sencilla. La ley laboral, los códigos del trabajo no tienen ninguna pretensión de equilibrio. Tienen la mínima pretensión posible, la de fijar condiciones básicas y mínimas de trabajo. Solo la acción colectiva supera esa pretensión. Por eso Piñera quería que en su plan laboral la negociación colectiva fuera periférica. Y esa puesta al margen del corazón del modelo de relaciones laborales tenía por objetivo algo claro.
la ley, las leyes, la acción de la inspección del trabajo, la acción del Estado, busca fijar mínimos, no buscar un equilibrio en la relación laboral, que era algo que se mencionaba aquí como un objetivo dentro de esta idealidad. Dicho esto, entonces, en mi opinión, si uno quiere evaluar si la deuda se viene a salvar con el proyecto de agenda laboral, y ahí me muevo hacia la tercera de las parte de mis exposiciones, debo decir que con decepción uno puede sostener que el proyecto comparte cada una de las claves ideológicas del plan laboral. O sea, no hay ninguna, lamentablemente, no hay ningún intento serio por superar la concepción subyacente del plan laboral, que era la aversión a la acción colectiva de los trabajadores. Voy a explicar por qué sostengo esto. A ver, lo primero, ¿cuál es el corazón del plan laboral? El corazón del plan laboral es fijar el nivel de negociación en la empresa. Con esto Piñera logró dos cosas bien interesantes. La primera, sacar a la mayoría absoluta de los trabajadores de la negociación colectiva. O sea, la combinación nivel de negociación colectiva de la empresa más quórum mínimo de constitución de sindicatos tiene el resultado que ya veo que se ha socializado completamente, y es que más del casi el 60% de los trabajadores queda fuera de la negociación colectiva. Este es el efecto devastador, digamos. Lo que hace imposible que logremos las cifras de la OCDE, se lo han desde ya los redactores del proyecto, es que si no tocamos el nivel, nunca vamos a superar el 15% o 20% de cobertura de la negociación colectiva. Sobre el nivel se han dicho cosas bien interesantes sobre las cuales me gustaría hacer un par de aprensiones o observaciones. La primera, no hay ninguna norma constitucional que implique la inconstitucionalidad de esto que estamos conversando. Veo que eso ya está dicho, digamos, pero lo repito, la Constitución no fija ningún modelo de constitución, perdón, de negociación colectiva. Si alguien tiene duda, porque sabía que esto podía presentarse, el único libro que hay en Chile sobre el artículo 19, número 16, que es del profesor Irureta, Pedro Irureta, laboralista libre de toda sospecha, por eso lo traje, digamos. Él lo explica muy bien. Este es el único libro que hay en la literatura chilena sobre el 19, número 16. Había escogido hasta la página, pero no voy a aburrir leyéndolo, pero lo pueden ver ahí. Él explica, como estamos de acuerdo todos los que nos dedicamos a esto, que la Constitución no fija ningún nivel de negociación, lo que hace es poner un piso mínimo. De ahí para allá corresponde al legislador decidir dónde se va a negociar colectivamente. Por lo tanto, despejemos, en mi opinión, la excusa constitucional que el gobierno no ha dado formalmente, pero que lo ha hecho correr por los medios, digamos. La pregunta sería que el gobierno dijera por qué no quiere negociación por ramas. La respuesta es política, digamos, porque eso supondría poner a los trabajadores chilenos en la misma situación que los trabajadores de las mejores democracias del mundo. Una cosa interesante, fíjense, la Constitución sí garantiza el derecho a la negociación colectiva como un derecho fundamental, la Constitución del 80, incluidos los tratados internacionales. Y entonces, ¿cómo es posible que, digamos, sin ningún problema, que más de la mitad no tiene acceso a ese derecho? Esto sería como hacer una reforma educacional y decir que más de la mitad de los alumnos no va a tener acceso a esa reforma. Cualquiera de esta mesa diría que eso no es una reforma. Entonces, la pregunta central es esa. ¿Y por qué no hacemos como el Tribunal Constitucional Alemán, que dice que como la Constitución alemana garantiza el derecho a la negociación colectiva, el Estado debe tomar las medidas para que todos accedan a la negociación colectiva? A todo esto Alemania es un buen ejemplo, porque es el motor de Europa y tiene negociación por ramas, por 7 ramas. Por lo tanto, la pregunta interesante es la inversa. ¿Hay buenas razones constitucionales, como dice el Tribunal Constitucional Alemán, para implementar la negociación por rama? Porque eso permitiría que todos gocen de ese derecho reconocido hasta en la Constitución del 80, que es la negociación colectiva. Una cosa interesante en este punto, un trabajador de la PYME podría preguntarle al legislador por qué él no tiene derecho a la negociación colectiva. Y la respuesta tendría que ser que hay razones políticas que no se quiere acceder o no se le quiere acceder a ese nivel de negociación. Una cuestión en ese sentido interesante es que la negociación por rama, aquí hay varios, en mi opinión, mitos sobre la negociación por rama, uno incluso dicho por Solari, digamos. La negociación por rama no fija condiciones estándares, fija condiciones mínimas.
¿estamos de acuerdo? Que van cayendo como en cascada para que la negociación se haga en los niveles inferiores. Pero en vez de que el legislador fije esas condiciones, lo hace la negociación por rama. Por lo tanto, esa especie de riesgo brutal de que la pyme va a quebrar porque necesariamente va a caer en las condiciones laborales de la gran empresa es falso. Porque lo que se están haciendo es condiciones básicas de negociación. Después las empresas podrán, dependiendo del tamaño y de la fuerza de sus trabajadores, acceder a condiciones superiores a ese mínimo. Una segunda cuestión interesante, piensen en esto. La renegociación por rama impediría, recuerden que mucha pyme está vinculada a las grandes empresas en cadenas de subcontratación, y aquí se muestra una pyme aislada en el mundo, digamos, pero mucha pyme no es más que la externalización que han hecho grandes empresas de sus cadenas de producción. Bueno, una cuestión que evita la negociación por rama es el problema de la subcontratación, precisamente, que es la precarización del empleo como forma de competencia entre las empresas. Si los trabajadores tienen condiciones mínimas básicas, ya no se compite entre pymes precarizando el empleo de sus trabajadores, que es la explicación básica que muchas contratistas le dan a uno sobre condiciones laborales, que dicen, me gustaría subir mis condiciones laborales, pero si yo las subo, pierdo el contrato que tengo con la gran empresa o la gran compañía minera. La negociación por rama impide esa vieja demanda, soluciona esa vieja demanda en Chile, que es la idea de que hay trabajadores de primera, segunda o tercera categoría, dependiendo de qué empresas se encuentran en la cadena de la subcontratación. Lo digo como una... Y por tercer lugar, si me adelanto a eventuales preguntas o temas sobre esto, en el derecho comparado hay numerosas opciones para que una pyme que de verdad enfrenta condiciones económicas adversas pueda descolgarse de esas condiciones mínimas en rama. Me hubiera gustado que el gobierno hubiera ocupado empeño en esto, porque parece que puso mucho empeño en su proyecto, respecto de esta posibilidad y establecer, por ejemplo, un cuerpo de árbitros que pudiera rebajar esas condiciones y pudiera permitir el descuelgue, por ejemplo, a una pyme. En el derecho comparado esas opciones se conocen porque muchos de los caminos que hoy estamos debatiendo ya se han debatido y se han solucionado. Bueno, dicho lo del nivel de la negociación, no solo el nivel de negociación, que es el corazón del plan laboral, digamos, y si no se toca el nivel de negociación, el plan laboral sigue vigente. Pero también había una obsesión en el plan laboral, que está vigente hasta el día de hoy, que es la minimización de la negociación colectiva. ¿Cómo se minimiza la negociación colectiva? Rápidamente, por tres mecanismos, en mi opinión. Lo primero es la restricción en torno a la materia. El plan laboral, esta es toda una declaración de principio en el Código del Trabajo. Piñera puso ahí con letras de oro que lo que se negocia son condiciones de trabajo, no las facultades de mando del empleador. Ojo, contra la voluntad del propio empleador, digamos. Aquí la libertad, los que son defensores de la libertad le importa un comino. Un empleador podría decir, yo quiero negociar las facultades de mando, pero me lo prohíbe la ley. No se entiende, esta es una restricción ideológica. Esto lo que buscaba dar a entender es que la negociación colectiva no puede afectar el derecho a propiedad. Resulta que en las mejores experiencias del mundo, la negociación colectiva sí incluye la facultad de mando y de dirección y no hay ningún problema. El proyecto de agenda laboral del gobierno obviamente no hace ningún esfuerzo por derogar esa norma, la mantiene, y sin embargo sí hace esfuerzos por flexibilizar derechos mínimos irrenunciables de los trabajadores en los pactos de flexibilidad. El segundo mecanismo que la agenda laboral mantiene respecto al plan laboral no es solo la materia, es la restricción en relación a las modalidades de negociación. El eje del plan laboral, junto con fijar un nivel acá abajo de la empresa, es la sobreregulación de la negociación colectiva. Y aquí es sorprendente lo del proyecto, porque aun cuando en el mensaje se dice que este proyecto viene a simplificar la negociación colectiva, cualquiera que lo lea se da cuenta que no solo se mantiene la sobreregulación que Piñera inventó en su día, que es única en el derecho comparado. Yo reto a cualquier persona de las que está en esta sala a que me muestre un procedimiento más engorroso que la negociación colectiva chilena en nuestro continente. Es única la cantidad de procedimientos, el íter, la regulación del íter de negociación es única en el derecho comparado. Cada etapa, cada día está regulado. Está la adversión al conflicto y a la acción de los trabajadores, que prácticamente nada se puede hacer sin la autorización del legislador. Bueno, la agenda laboral dice que va a simplificar, ¿y saben lo que hace? Todo lo contrario, densifica, agrega etapas no previstas. Por ejemplo, se agrega una nueva etapa que es la calificación de servicios mínimos, que antes no existía. O sea, el legislador pierde, el gobierno pierde la preciosa oportunidad de haber aligerado la negociación colectiva. De hecho, se mantiene, otra oportunidad perdida,
una estructura que se le ocurrió a Piñera en su día y que tampoco existe en el derecho comparado, José Piñera. Una estructura que se le ocurrió a José Piñera, voy a hacer la precisión, que tampoco tiene parangón en el derecho comparado, que es las modalidades de negociación. No hay ningún país en el mundo donde haya tres modalidades, una reglada, una no reglada, y ahora se le da rango carta de naturaleza definitiva a la semi-reglada, con ese nombre además. ¿Por qué Piñera se inventó esa trilogía de modalidades? Porque él quería legitimar al grupo negociador y por lo tanto necesitaba tener una serie de modalidades distintas de negociación. En los países modernos, democráticos, hay solo un procedimiento de negociación muy sencillo, muy simple, y no tres modalidades de negociación. De hecho, una de las modalidades es redundante, que es la voluntaria. ¿Por qué las partes necesitan que la ley lo autorice a negociar voluntariamente? Fíjense el absurdo del legislador por regularlo todo, incluso dándole permiso a usted para que negocie voluntariamente. Una cuestión interesante para ir cerrando este punto, en la agenda laboral no solo se queda en eso, y voy a cerrar esta parte diciendo, le agrego un nuevo pilar no previsto por el plan laboral, que viene a hacer las cosas más difíciles para los trabajadores, que es la desproporcionada intervención de la inspección del trabajo. Traigo por ahí, pero no tenemos tanto tiempo, traigo por ahí un documento que ha preparado María Esther Férez, que es exdirectora del trabajo. Ella misma califica el proyecto con una desproporción por parte de la inspección. Se inventa una cantidad de trámites en la inspección del trabajo que le quita espacio a la autonomía colectiva. Esto es fundamental. Donde la inspección interviene, la autonomía del sindicato sufre un retroceso. Les recuerdo los criterios de la OIT sobre la materia brevemente. La OIT dice que toda intervención administrativa tiene que ser voluntaria. La única intervención obligatoria es la de los servicios esenciales en la huelga. Aquí hay el proyecto construye, aparte de mantener la restricción de materia, sobre procedimentalización de la negociación, las tres modalidades, construye un nuevo pilar no previsto. La inspección del trabajo está en todo el íter contractual, en todo el íter de la negociación. Y voy cerrando con la huelga, digamos. El otro pilar del plan laboral era la huelga, digamos. Y aquí yo sí comparto algo que dijo Solari, vamos a pasar del no derecho. La huelga era, en Chile decir que había huelga era un absurdo, porque la huelga estaba negada por la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga. Este no es una cuestión, ojo, Solari decía, en los tratados internacionales o en la OIT no se permite o no se prohíbe el reemplazo interno de trabajadores. Cuidado, la huelga es un derecho fundamental. Y eso no es porque lo estoy diciendo yo aquí en esta exposición, ni porque lo está diciendo la OIT. Es lo que dice el último fallo de la Corte Suprema. Y fíjense que aquí van a chocar dos concepciones. Aquellos que creen que la huelga es una etapa indeseable de la negociación colectiva, algo que ojalá no suceda, con aquellos que ven en la huelga un derecho fundamental, que es el derecho que tienen los trabajadores a discutir por solo una vez las condiciones de trabajo. Es una suerte de, fíjense que la huelga es interesante, es una suerte pareciera, por afuera, fenomenológicamente, que es la negación del trabajo, y es todo lo contrario, es la valorización del trabajo mediante su negación. Los trabajadores le niegan al capital el trabajo por un momento para hacer ver que sin trabajo el sistema productivo no funciona. Por eso es un derecho fundamental. Lamentablemente, el proyecto camina a la senda de la etapa indeseable de la negociación colectiva y no la del derecho fundamental, y lo digo brevemente. Primero, un avance en la agenda, en el proyecto, que era la eliminación de los reemplazantes, se ve completamente desdibujado porque como los que redactan esto tienen la misma concepción que tenía el plan laboral de una etapa indeseable, llenan a la huelga de restricciones adicionales que desdibujan el avance que era la eliminación del reemplazo. Respecto a la eliminación del reemplazo, prácticamente yo no conozco país de nuestra tradición donde se permite el reemplazo cuando se considera que la huelga es un derecho fundamental. Una nota a pie de página que no me resisto a hacerla, sé que estamos al borde del derrumbe físico, digamos, pero no moral, eso sí. Pero fíjense, no me resisto a hacer esta observación, que es una precisión. Incluso en el avance hay un error, digamos. Yo lo llamo a la atención que si no se regula la posibilidad de la subcontratación, cuando va a haber huelga, todo va a quedar en letra muerta, digamos. Si el empleador, que sabe que sus trabajadores van a ir a huelga, puede subcontratar
la parte que va a ir a huelga, entonces el avance que la eliminación de reemplazo supone queda en nada. Les recuerdo que en la ley de subcontratación ya se estableció la prohibición de utilizar el suministro de trabajadores cuando la empresa usuaria está en huelga. Esa misma prohibición debería repetirse también en materia de subcontratación. O sea, reemplazar trabajadores en huelga no es solo no contratar reemplazantes, también es cubrir esos puestos mediante suministrados por empresas de agencias de servicios transitorios o por empresas contratistas o empresas de subcontratación. Eso no está en el proyecto, es un capítulo técnico, en lo que en mi opinión era un avance del proyecto. Lamentablemente el gobierno, por esta concepción restrictiva, hostil a la huelga, llena el proyecto de restricciones. Veamos un par para señalar. La del servicio mínimo, que es la más clamorosa, digamos. Aquí el proyecto tiene una confusión mayor, digamos. Los servicios mínimos son una limitación al derecho de huelga que opera cuando hay conflictos con derechos fundamentales de terceros. ¿Cuándo hay servicio mínimo en el derecho comparado? Cuando los trabajadores, como algún diputado decía, tienen que proporcionarle a la empresa, fíjense, los propios reemplazantes. Eso suena un poco absurdo, ¿no? La respuesta en el derecho comparado, no en la agenda laboral, es que eso ocurre porque como hay bienes fundamentales de terceros, la comunidad le impone a los trabajadores, para salvaguardar esos bienes de terceros, esos servicios mínimos. Bueno, aquí no tiene nada que ver con esto, porque lo que el proyecto está preocupado es que la huelga no dañe mucho. Entonces, se ponen hipótesis de servicios mínimos donde no hay un caso de servicios esenciales. O sea, no es un caso de colisión con terceros, es un caso de colisión con los propios derechos de la empresa. Y la huelga, por definición, quienes entendemos que es un derecho fundamental, significa daño. Si a alguien no le gusta esto, entonces vote en contra de la huelga. Porque la huelga es por definición daño. La huelga está definida doctrinariamente como la alteración de la normalidad productiva. La huelga es un derecho de conflicto. Por lo tanto, la huelga siempre genera un daño. Por eso ha sido tan difícil. La huelga es, para los que son abogados aquí, probablemente la institución que ha sufrido una revolución en el siglo XX. Partió siendo un delito y ahora es un derecho fundamental. Y partió siendo un delito porque era un daño a la propiedad privada. De eso se trata. Es la única, y esta frase no es de este profesor, probablemente ideología de izquierda, o quítele probablemente. Esta frase es de la Corte Suprema. La Corte Suprema dice en su último fallo que la huelga es el único mecanismo eficaz, estoy citando textual, para que los trabajadores puedan discutir sus condiciones de trabajo frente a la empresa. Ese es el último fallo de la Suprema en Chile. De manera tal que, fíjense, lo de los servicios mínimos, en mi opinión, es una restricción que debe ser eliminada, no tiene justificación, porque si hay problemas con derechos fundamentales de terceros, eso se resuelve por los servicios esenciales, o sea, el arbitraje obligatorio. Ahí es donde se fijan de servicios mínimos. Fíjense que como hay un error conceptual mayor en el proyecto, se va a llevar a todo el mundo de ser ley, yo tengo la esperanza que esto no va a ocurrir, a un absurdo, fíjense, que la inspección del trabajo va a... Recuerden que la empresa tiene que ofrecerles, si no hay acuerdo, que obviamente va a ocurrir, que nunca va a haber acuerdo, va a resolver la inspección del trabajo. La inspección del trabajo, ¿qué va a hacer con esto? Va a tener que resolver por especulación de daño. El daño no se ha producido. Los trabajadores no han ido ni siquiera a huelga. Y antes que el daño se produzca, la inspección del trabajo va a especular sobre un eventual daño sobre la empresa. Si alguno de ustedes piensa, bueno, pero los trabajadores si causan daño a las instalaciones dolosamente deberán responder, claro, pero para eso están las responsabilidades penales, civiles, incluso laborales ya previstas en el Código del Trabajo. Hay juicios de desafuero por dañar las instalaciones de la empresa. Por lo tanto, lo de los servicios mínimos, en mi opinión, no termina de entenderse porque no parece haber en la redacción convicción de que este sea un derecho fundamental de daño. Y lo segundo. ¿Pido una última prórroga de 15 minutos? ¿Está bien? Sí, estamos, incluso va a sobrar. Y en segundo punto, respecto a la huelga, fíjense, hay una restricción conceptual que no se entiende y que no termina de entenderse como derecho fundamental. Es un derecho fundamental de protesta, de reivindicación. No se entiende por qué el gobierno insiste en agregar la expresión pacífica a la huelga. Y además, fíjense que el gobierno podría decir que esto es una cuestión terminológica, digamos, que es una declaración retórica, ¿no? Porque el gobierno, en una cuestión completamente inaudita,
establece como causal de desafuero el ejercicio de fuerza, no solo física, fuerza moral respecto de los trabajadores y de terceros. Pero es que ¿acaso los redactores del proyecto no han leído la doctrina de la OIT sobre el tema? La ocupación del lugar de trabajo en la doctrina de la OIT es una forma legítima, dice la OIT, de huelga. Por lo tanto, no se logra entender hacia dónde apunta esa parte del proyecto. Que sea pacífico es un hecho que damos como condición normal de cualquier derecho fundamental, porque nadie propone, me imagino, que le agreguemos a la libertad de expresión que se ejerza pacíficamente o al derecho de propiedad que se ejerza pacíficamente. Eso es una condición obvia de ejercicio. Pero hay que tener cuidado porque si yo lo ligo al desafuero, entonces tenemos un problema mayor. Todos los trabajadores van a estar... recuerden que nosotros, como teníamos una huelga, digamos, que no dañaba, los trabajadores trataban de dañar la empresa metiendo ruido, digamos. Como la huelga estaba negada porque no había alteración de la normalidad productiva, la empresa seguía trabajando, entonces los trabajadores se inventaron en Chile la huelga, digamos, con pito. En la puerta. ¿Alguien de esta sala duda que eso va a terminar en juicios de abogados, de los abogados de las empresas sosteniendo que se amenaza a los clientes cuando quieren comprar, etcétera, etcétera? Y entonces vamos a tener un juicio de desafuero que probablemente se rechace, pero que va a generar un nuevo escenario complejo para el ejercicio de huelga. Y perdónenme que aquí agrego una connotación o una consideración que no había hecho antes. Una de las cosas que más se lamenta este proyecto es no todo lo que he dicho anteriormente, sino que en efectos prácticos va a generar una enorme judicialización de la negociación colectiva. Yo creo que los únicos que están contentos con este proyecto Urbi et Orbi son los abogados, porque este proyecto significa juicio en casi todas las etapas de la negociación colectiva. Claro, el gobierno podrá decir que no dice juicio, dice inspección del trabajo, pero perdónenme, los que son abogados aquí saben que donde dice inspección del trabajo dice tribunales de trabajo. Y el señor Solari, un buen ejemplo, lástima que no está, pero podría habernos contado lo que pasó con Televisión Nacional, porque cuando la Inspección del Trabajo le dijo a Televisión Nacional hace unos meses atrás que no podía reemplazar en la huelga, porque no había cumplido la última oferta con las condiciones, la empresa llevó igual a un juicio declarativo, se inventó algo que era inédito, y el tribunal accedió a ese juicio declarativo y por lo tanto dejó en suspenso la actuación de la Inspección del Trabajo. O sea, lo que estamos haciendo aquí es minar completamente las posibilidades de acción de los trabajadores con una cantidad de juicios que ya veremos cómo los sindicatos van a solventar toda la enorme litigiosidad que aquí se está observando o que se va a generar de ser ley en esta parte del proyecto. Y termino lo último, con lo que empecé. Voy a dejar un documento donde todo esto está más desarrollado, ¿no? Con más latitud, pero quiero terminar como empecé. Yo no entiendo cómo el gobierno entendió que parte de la deuda era flexibilidad laboral. Y aquí parte de la deuda que te había con los trabajadores era flexibilidad. Aquí yo creo que esto la CUT lo va a haber dicho, ¿no? Esto aparece de sorpresa, sin que nadie se entere, aparece un acápite de flexibilidad laboral sorprendente, digamos. Y fíjense, voy a cuestionar los eventuales fundamentos de esa propuesta. El gobierno dice que aquí lo que hay es flexibilidad pactada. De hecho, la llama pactos de condiciones especiales. ¿Es posible eso? Claro que es posible. De hecho, es posible la misma lógica de mi exposición. Lo que se trata es que los trabajadores no necesariamente ganen más, sino que participen de las decisiones que los afectan. Y ellos pueden querer decidir dentro de la autonomía sindical que quieren rebajar ciertos derechos por lo que quieran transar, digamos. Eso es razonable, pero eso solo ocurre en los países cuando hay movimientos sindicales con fuerza, digamos. De hecho, tienen dos condiciones que en Chile no se dan ni con este proyecto ni hablar con el plan laboral. Negociación por rama. Yo no conozco experiencia internacional donde haya flexibilidad laboral como la que se propone y la negociación sea en la empresa. O sea, si vamos a negociar derechos irrenunciables que se negocien allá arriba, donde los trabajadores adquieren poder. Y segundo, sindicato más representativo. Y aquí, probablemente una de las pocas cosas que coincido con Solari, es la idea del sindicato más representativo. Pero eso no está en el proyecto, perdónenme. Aquí no hay sindicato más representativo. El sindicato más representativo es el invento que algunos derechos hicieron para evitar caer en el sindicato único, en el fondo evitar la fragmentación sindical. ¿Cómo hacer que no haya una fragmentación que debilite al sindicato sin caer en el sindicato único? La forma que se inventó en el derecho laboral moderno es que uno de ellos cumpla un rol preferente en relación a los demás, que es el sindicato más representativo. ¿Cuál es ese rol preferente? Negociación colectiva con efecto general, eso no está en el proyecto, perdónenme, y representación institucional prioritaria, o sea que
el diálogo social en los países que hay representación de diálogo en instancias estatales se haga con esos sindicatos. Nada de eso está en este proyecto. Aquí lo que hay es una falsa flexibilidad pactada, porque lo que se propone es que un sindicato con el 30% negocie con la empresa, negociación no de condiciones de trabajo cualquiera, de derechos laborales irrenunciables. De manera tal que con el 30% la empresa accede, pero no queda ahí el proyecto. Si yo logro, para el resto de los trabajadores, yo requiero su voluntad individual. Perdónenme, esta es una sospecha de malformación de laboralista. Todos los laboralistas sabemos que donde dice acuerdo individual, dice voluntad unilateral del empleador. De manera tal que aquí lo que tenemos es voluntad unilateral del empleador. Y el proyecto ya pierde todo el pudor cuando, conseguida la mitad de los trabajadores que estén de acuerdo, para el resto, la mitad más uno dice, ya no requiere ni siquiera la autorización del trabajador. Es flexibilidad a derechos irrenunciables por la pura voluntad del empleador. Eso no existe en ningún país del mundo. Ese es el sueño, bueno, del neoliberal promedio, digamos. Que los derechos del trabajador mínimos irrenunciables queden en manos del empleador por su sola voluntad. Eso es lo que está en el proyecto. Por lo tanto, no quiero ser políticamente incorrecto, creo que lo he sido en toda la exposición, pero yo podría decir que aquí no hay una superación del plan laboral. Lamentablemente, lo digo de verdad, porque se está perdiendo una oportunidad de oro, una oportunidad política de oro, se está consolidando el plan y se le está agregando una cápita de flexibilidad laboral que realmente sorprende de cualquier perspectiva que se mire a partir de la idea de la deuda histórica con los trabajadores. Gracias, don José Luis. Tenemos dos preguntas, diputado Felipe de Musí y diputado Rivas, y diputado Boric. Oye, Bueno, muchas gracias, José Luis. Súper interesante tu presentación, sobre todo algunos puntos. Yo solamente dos preguntas. Lo primero, con respecto a que te parece extraño esto, lo de la deuda histórica de la flexibilidad. Y creo que comentaste que Chile era uno de los países más flexibles del mundo, o de Latinoamérica, no sé. Un informe de la OCDE del 2013 dice que justamente a Chile le falta flexibilidad en temas puntuales, mujer y joven. Entonces, puede ser que en algunas cosas esté demasiado flexible, pero también significa que hay cosas que hay que avanzar en eso. Entonces, simplemente, ¿cuál es tu comentario con respecto a ese informe? Vale. Y lo segundo es, con respecto a la negociación en rama, comentaste algo que fue súper interesante, ¿ya? Y en base a eso, preguntarte, lo escribí antes que tú dieras la respuesta, te quería preguntar el tema de las pymes, tú comentaste esta diferencia entre un piso mínimo y un piso estándar, ¿ya? Lo cual me hace sentido. Y te quería preguntar, en algún minuto dijiste también que no te gustaba dar ejemplo de países, porque al final todos los países son diferentes, pero si me puedes dar solamente como ejemplo algún país que tenga esta negociación por rama, que tenga este piso mínimo y no estándar, y cómo funciona. Y además de eso, el tema del descuelgue de las pymes, en caso de que si hubiera negociación por rama, el descuelgue de la pyme, ¿en qué país también se hace y bajo qué? Tú en algún minuto hablaste con un cuerpo de árbitros, o sea, que también no a modo de compararnos, sino que simplemente decir, mira, en este país existe esto y de tal forma, lo cual encuentro que son interesantes esos dos puntos que planteaste. Eso, muchas gracias. diputado Rivas. No, pasó. Gracias, presidente. Muchas gracias, profesor. Agradecer su presencia, felicitar su exposición muy acabada, muy profunda. La verdad es que comparto plenamente casi la totalidad de sus argumentos. Me gusta la visión crítica que tiene en cuanto a no comprar los fundamentos básicos del modelo neoliberal y, al mismo tiempo, tampoco comprar los fundamentos de complicidad pasiva de esta reforma. Usted ya escuchó mi intervención, pero le quiero refrescar algunas de las cosas que manifiestan algunos sectores sindicales contrarios a la reforma laboral. Acusan de que, como usted decía, no deroga el plan laboral del señor José Piñera, que no contempla la negociación por rama, que mantiene el convenio colectivo, que es una herramienta de desactivación, de neutralización del fortalecimiento sindical. Mantiene la huelga solo dentro del proceso de negociación colectiva y no como un instrumento libre para los trabajadores. Impide que los trabajadores aprendices negocien colectivamente. No obliga al empleador a entregar información financiera respecto de otras empresas que pueda tener. Y, como usted también manifestó, la guinda de la torta, lo más inentendible, que obliga al sindicato a que sea él
como entidad el que proporciona los rompehuelgas para aserrucharse el propio piso. Los trabajadores, y en base a eso, profesor, calificaron a eso aquel día, en la protesta del día viernes 30 de enero frente al Ministerio del Trabajo, como una, comillas y cito textual a esta reforma, una farsa perversa y antiobrera, en el entendido que esto no significa en lo absoluto estar dándole el espaldarazo al neoliberalismo, sino que por el contrario, entendiendo de que esto es solamente un maquillaje. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con esa calificación de los trabajadores de farsa perversa y antiobrera de esta reforma? ¿Considera usted que efectivamente es una farsa y es contraria a los derechos de los trabajadores? Muchas gracias, nada más, presidente. Terminamos con el diputado Gabriel Boric. Muchas gracias por la exposición. Voy a hacerla corta. Quiero entender bien algunas cosas que no me quedaron claras de la exposición y relacionándolo con otras. Creo que Solari o Matei hablaban de que la OIT recomienda o permite, entre comillas, porque no tiene facultades, no tiene potestad, el reemplazo interno. Tú también lo mencionaste, pero ¿a qué se refiere bien eso? Porque claramente se utilizó de manera interesada antes, me gustaría entenderlo bien. Respecto del... cuando mencionaste el tema de la cantidad de trabajadores que negocian colectivamente, Melero te mostraba un gráfico. Yo sé que no se pudo ver bien, pero en exposiciones anteriores, no recuerdo cuál, se decía de que Chile en el fondo está dentro del promedio de sindicalización. Que hoy día en Chile está en 14,7%, algo así, y que... está en 14,7%. Y tú mencionaste datos de países cuyos trabajadores negocian colectivamente hasta el 90%. Imagino que eso tiene que ver con la negociación por ramas. Pero me gustaría entenderlo un poquito más para efecto del contrato. Exactamente. La otra pregunta que se la hice a la exministra Matei, que a mí sigue sin calzarme el tema de la titularidad. Titularidad, en serio, desde mi punto de vista, insisto, es prohibición de extensión. Prohibición de extensión abiertamente, y creo que eso no atenta contra la libertad sindical, sino, bueno, todo lo contrario. Pero me gustaría que te refieras como si eso eventualmente, ¿qué opinas de eso? De la posibilidad de prohibir cualquier extensión, cualquier pacto de extensión, no que quede al arbitrio del sindicato ni del empleador, sino prohibición, si sería inconstitucional o no, una pequeña referencia a eso. Y finalmente, tú en una de las columnas que has escrito sobre el tema mencionabas el problema del piso mínimo, que no incluye ni reajuste, ni gratificación, ni bono de término. A mí lo que no me queda claro, tengo que revisar el proyecto nuevo, pero... y que además el piso mínimo incluye la posibilidad de una negociación regresiva, digamos, en función de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que incluye hoy día el piso mínimo en el proyecto del gobierno? Perfecto. Eso. Don profesor, le damos la palabra ahí para... Bueno, yo por eso hablaba un poquito de despejar algunos mitos sobre la negociación por rama. De hecho, obviamente la negociación por rama no es aplicable a todos los sectores, eso dependerá de cada sector, de la dinámica sindical de cada sector. Por lo tanto, cuidado con esto. Pero la negociación por rama opera con condiciones mínimas porque... A ver, esto es muy sencillo. Mientras el axioma es, mientras más arriba está el nivel de la negociación, más poder concentran los trabajadores, y esto es tan sencillo como esto. En esto Piñera no erraba el cálculo, digamos. Cuando tú fijas la negociación a nivel de empresa, te garantizas que los trabajadores va a ser una negociación casera, digamos. No van a tener acceso a niveles de poder relevantes. Por eso que, cualquiera sea el gráfico que ustedes muestren, los países con una alta cobertura de negociación colectiva son todos por rama. No hay ninguno. Los países con negociación por empresa como Chile son todos con baja y precaria cobertura de negociación colectiva. Respecto de las cuestiones de la pyme, ¿no? ¿Cómo se ubica la pyme? Que es un gran tema. Yo vuelvo sobre este punto. La pyme se ubica en la abajo de la negociación. ¿Cómo opera entonces el modelo? Con negociación articulada, digamos. O sea, eso dependerá de un modelo que aquí no está previsto, pero lo que debería ocurrir en el mejor modelo posible es que la negociación por rama operara como base, y claro que se hace en Chile. De hecho, el salario mínimo se fija por negociación ni siquiera por rama, por negociación centralizada de rango nacional.
No, bueno, está bien, pero incluso los gobiernos, todos los gobiernos han respetado la negociación. Está bien, Pero, pero hay una negociación previa. sí, se respeta una negociación. En otros países del mundo pasa así también. Pero tú sabes que en Suecia, por ejemplo, no hay ningún problema que negocien el salario mínimo. Es tal el respeto, es tal. Pero si esto es el diálogo social, digamos. Pero hablar de diálogo social con un sindicalismo como el chileno es una broma, digamos. Porque el diálogo supone equilibrio. Y en Chile no hay equilibrio, pero eso no hay que ser, digamos, de ninguna tendencia política. En Chile los trabajadores no tienen fuerza para esa negociación. Pero hay países donde el respeto a la autonomía sindical es tal que la fijación de ese mínimo es entregado a las organizaciones sindicales. Ahora, volviendo a tu punto, bueno, bien, lo que debería ocurrir es que la PYME fijara los mínimos y la negociación por empresa fuera ajustándose a la realidad de cada empresa. Pero lo que te permitiría garantizar de base. La negociación ramal sería, bueno, pero se le aplicaría como el salario mínimo a la pequeña empresa. Sobre eso operaría la negociación por empresa. Aquellos que tengan capacidad para superar, lo harán en sus sectores determinados. Eso fíjate que te solucionaría problemas medio vergonzantes como país, que hay grandes empresas que tienen condiciones de trabajo deplorables, digamos. ¿Cómo es posible que haya grandes empresas en Chile y que la gente esté negociando mínimos, digamos? Eso es porque esos mínimos deberían estar fijados no en esa empresa, sino con el rango sectorial. Ahora, ¿qué ocurre con la PYME cuando no resiste? Que por supuesto es posible. Yo quiero decir algo respecto a las exposiciones anteriores. A mí me llama la atención la enorme desconfianza que hay del sistema político hacia los trabajadores, digamos. Aquí pareciera que la huelga va a llevar a la quiebra a las empresas porque los trabajadores son absurdos, irracionales, son sujetos sin ninguna, son una masa gutural que está dispuesta a... Eso es no conocer en nada el mundo sindical, digamos. El mundo sindical, yo no conozco de hecho una empresa que haya quebrado por la irracionalidad de sus trabajadores que llevaron una huelga hasta el punto tal que de no retorno. Yo creo que esa es una concepción es tremendamente peyorativa, pero que está instalada a fuego en buena parte, no en todo, pero en buena parte de nuestro sistema político, de nuestra cultura política, digamos. Los trabajadores, y esa desconfianza se ve en el proyecto, digamos. Fíjense que el proyecto llega al absurdo, me voy acordando de absurdo, digamos, perdone, pero se le ofrece negociación colectiva a los contratos a trabajadores por obra o faena, que obviamente son sectores de la construcción y la agricultura, sectores realmente olvidados, pero sin huelga, sin ni huelga ni derecho a fuero. Pero eso vulnera los tratados internacionales más básicos. Digo. ¿Cómo se le va a otorgar negociación colectiva sin huelga y fuera a los trabajadores? Digamos que ahí hay un punto... Pero bueno, volviendo a... Sí, yo creo que esa solución se puede buscar en el derecho comparado. Hay desde paneles de árbitros hasta jueces o hasta la misma autoridad administrativa que puede decir qué empresas se pueden descolgar cuando la negociación justificadamente se le salió del marco, digamos. El proyecto dedica artículos extremadamente engorrosos al cuerpo de árbitros para la calificación mínima de la huelga. ¿Por qué no dedicar eso para enfrentar ese problema? Porque nadie de los que somos partidarios de la negociación por rama estamos esperando que la PYME se quiebre o viva momentos difíciles por esto. Lo que estamos esperando es que las condiciones de trabajo sean uniformes para determinados sectores, como mínimo. De ahí para arriba dependerá del poder sindical de los trabajadores y de la realidad de cada empresa. Respecto de la extensión de beneficios, perdón, yo creo que aquí hay una confusión mayor, me van a perdonar, pero yo no logro entender cómo alguien defiende la extensión de beneficios. Yo lo he leído también, me imagino igual que usted. Es una idea casi consagrada constitucionalmente, te dicen. Pero eso es un absurdo de inicio a fin. La extensión con el argumento es porque se afecta el derecho del trabajador a negociar. Pero si la extensión de beneficios es unilateral, no hay ninguna negociación, ni siquiera con el trabajador individual. El mecanismo del artículo 346, la extensión unilateral de beneficios, no opera con acuerdo del trabajador. Ahí lo que se está defendiendo es el derecho arbitrario del empleador de decidir el régimen laboral del trabajador. Ahí no hay negociación. Por eso se llama extensión unilateral de beneficios. Lo que el proyecto hace es mutarla a una extensión bilateral, salvo en flexibilidad, que ya expliqué, se mantiene como fórmula, como extensión unilateral a una extensión bilateral. Yo honestamente, yo siempre digo, lo que es único en el mundo es sospechoso. Yo no conozco otro país del mundo que tenga un mecanismo como ese. Porque ¿sabe lo que está detrás? Lo que está detrás es el miedo, la concepción subyacente a todo eso, el miedo al sindicato fuerte, digamos. Porque lo que se nos ha querido sostener con argumentos constitucionales, que no están por ninguna parte, que es esto. El trabajador tiene derecho a negociar colectivamente sin el sindicato.
pero si el derecho a negociar colectivamente requiere la organización colectiva. Si yo voy a negociar fuera del sindicato, eso es negociación individual, ese derecho lo mantengo, siempre que no quiera hacer de polizonte con lo pactado por el sindicato. Pero ¿cómo puede un trabajador solo negociar colectivamente con su empleador? En la doctrina universal, en este punto, el derecho a negociación colectiva se define como derecho individual de ejercicio colectivo. Esa es la definición universal de la negociación colectiva. El trabajador es el titular, pero su ejercicio es necesariamente colectivo. La respuesta a un trabajador que quiere, a todo esto los que hablan por esos trabajadores nunca son trabajadores, son los gremios empresariales, digamos. La respuesta a los gremios empresariales que están hablando por esos trabajadores, según nos cuentan, es esta. Si un trabajador quiere disfrutar de los beneficios de la negociación colectiva, tiene que necesariamente incorporarse a un marco colectivo, que es el sindicato. ¿Es eso inconstitucional? Usted me dirá, porque yo he leído la Constitución en este punto y no dice nada contra esto. Ah, que el trabajador quiere negociar por su cuenta. Sí, pero eso se llama negociación individual, no negociación colectiva. Por lo tanto, la extensión de beneficios, yo concuerdo contigo, en mi opinión, de hecho te voy a decir lo que ya dije, no conozco otro país del mundo. Si usted quiere googlear y buscar dónde comprar un libro que aclare esto, te cuento desde ya que no va a encontrar ninguno, porque no hay ningún país. Yo le explico, en mi opinión, qué es lo que hizo. Piñera tenía un problema cuando redactó el plan laboral, que era que como la negociación solo iba a afectar a los afiliados al sindicato, las empresas tenían un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hago con el resto de los trabajadores? La solución que Piñera ¿Cuál es la solución del derecho laboral comparado? El sindicato decide, cuando el trabajador se afilie, que se le incorpora su derecho. O el contrato vale para todos los trabajadores, que es parte de la respuesta que te voy a dar después. Piñera se inventó algo, como no quería darle poder al sindicato, entonces se inventó algo único. El empleador decide unilateralmente quién goza de los beneficios de la negociación colectiva. Por lo tanto, insisto, el debate constitucional me parece curioso, el derecho a negociación colectiva supone un marco colectivo. Respecto de lo de la farsa perversa, bueno, yo en mis columnas suelo ser un poco agresivo, pero no diría esto, digamos, no a tanto, digamos, no llego a farsa perversa, digamos. Sí me parece que es una enorme oportunidad perdida, no logro entender en qué momento el gobierno en esta materia extravió el camino. Es una oportunidad notable. Nunca en el país había tanto consenso a hacer cambios en materia laboral y el gobierno lo desperdicia, lamentablemente, tomando un camino que es el de la consolidación del plan laboral. Fíjate que en mi opinión el error del gobierno es creyó que hay que redactar bueno, todos ustedes imagino lo leyeron, es un proyecto intragable, digamos, insoportablemente regulatorio. El gobierno debió haber optado por pocas reformas, pero que tocaran el modelo de negociación colectiva. En cambio, optó por un superproyecto que lo regula todo, pero que no cambia las coordenadas ideológicas del plan laboral. En mi opinión, ese es el problema. Respecto de... Voy a la cobertura y la tasa sindical, para cerrar un debate de tu pregunta, Gabriel. Ocurre lo siguiente. Recuerdo un día, termino una anécdota, recuerdo un día me llamó el periodista del Mercurio, que cubre lo laboral, y me dijo, mira, las tasas de sindicalización van en bajada, casi contento, digamos. Van en bajada y tú que eres un defensor, mira, en Francia están afiliados el 11%, y en España, que es un país, 14%, y Chile. Bien, le dije yo, pero te falta un dato, la cobertura de la negociación colectiva, porque ese dato por sí solo no... Bueno, me volvió a llamar y me dijo, bueno, hay un problema, que la cobertura en Francia es del 90%, en España tanto, y países del norte de Europa igual, en Uruguay es del 90%. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es el dato que nos tiene que importar? Eso es lo que debemos debatir, en el fondo. ¿Qué nos importa? ¿La afiliación sindical o la cobertura de la negociación colectiva? La respuesta en el derecho comparado es la cobertura de la negociación colectiva. Y la respuesta, ¿y por qué sucede eso desde el punto de vista jurídico? Porque el sindicato más representativo, esa es la figura que nos falta, cuando negocia el contrato colectivo se aplica a todos los trabajadores y no se acaban estas faramañas de la extensión. Yo negocio por todos los trabajadores. El sindicato termina con la lógica, en mi opinión, perversa que se le instaló el palabra del asociacionismo privado. Ustedes conocen dirigentes sindicales, lo que más critican es que los trabajadores quieren beneficios, nada más. Bueno, eso es porque incluso a veces tiene sindicatos y contra trabajadores. En la ley de subcontratación tuvimos el drama de los sindicatos de Codelco oponiéndose a la acción de la Inspección del Trabajo para la internalización de trabajadores. Eso es porque los sindicatos terminaron siendo clubes de membresía, representando solo a sus afiliados, no a la clase trabajadora. En mi opinión, eso tiene que ver con el efecto del contrato colectivo. Yo creo que una reforma de fondo, también lamento que el gobierno no haya caminado esa vía, era
crear la figura del sindicato más representativo y en los casos que los trabajadores lo logren, el efecto del contrato de erga omnes, o sea, aplicable a todos los trabajadores. Eso explica que países con baja tasa de afiliación sindical tengan coberturas de negociación colectiva sumamente amplias. Tú fuiste dirigente estudiantil, Gabriel, ¿te imaginas tú negociaciones en un ámbito estudiantil solo se hubiera aplicado a los que fueron a la asamblea? ¿Qué te habrían dicho los demás estudiantes? Que te volviste loco. En el derecho laboral comparado se habla de representatividad, no de representación. El sindicato no es el mero representante del derecho civil, es el que representa al grupo, a la unidad de negociación. Bueno, y lo último, dos cosas que, para cerrar, piso mínimo. Yo no entiendo la norma que mandó el gobierno, honestamente, y lo digo con franqueza, quizás mi inteligencia quedó hasta este punto. La norma del gobierno es más confusa, es más, yo creo que es retrógrada respecto a lo que había. Se entendió mal una demanda del movimiento sindical. Yo no quiero cuestionar el movimiento sindical, pero el piso mínimo es manifestación de la debilidad sindical. Que nosotros tengamos como una demanda del movimiento sindical que por favor garantícenos un piso para que la negociación no vaya hacia atrás, es por la debilidad. Y eso se supera fortaleciendo la huelga, la negociación colectiva, no fijando un piso mínimo. Eso sería lo que honestamente podría decir. Ahora, la norma dice que el empleador deberá ofrecer lo que venía en el contrato anterior, sin reajustabilidad, pero queda sujeta a las condiciones económicas, dice. De manera tal que podría negociarse hacia la baja el piso mínimo. Si se puede negociar hacia la baja, eso entonces no debe llamarse piso mínimo. Y es regresiva respecto de la norma del 369, la extensión unilateral por parte del sindicato. Hoy día el sindicato puede extender el mismo contrato, salvo reajustabilidad, el mismo. Y el empleador no le puede decir, oye, no, condiciones económicas especiales, tenemos... Eso lo plantea el proyecto, pero digo que no está reconocido en el piso mínimo. Y termino con el reemplazo interno, y ahora sí que nos vamos. Yo digo algo sobre el reemplazo interno. Claro, fíjense, la OIT no tiene pronunciamiento sobre esto, pero la pregunta es, si la huelga es un derecho fundamental, el debate que no se va a dar en esta sede, eso está claro, sino que se va a dar en los tribunales, en la comunidad legal, es qué significa que la huelga sea un derecho fundamental. La respuesta de las comunidades más avanzadas es que la huelga es un medio de presión eficaz. Puedo acompañar fallos si les interesa. La pregunta es si el empleador puede no contratar trabajadores, pero mover a Juanito de un lado a otro, ¿la huelga es eficaz o no es eficaz? ¿Te imaginas un paro estudiantil donde el rector ha podido cambiar estudiantes de un curso por otro? Uno habría dicho que eso no merece ser llamado paro porque pierda toda eficacia. Quiero decir que esa es la respuesta que dio la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo que el reemplazo interno equivale al externo. ¿Por qué? Porque se priva de la eficacia del derecho a la huelga. Y termino con un segundo sobre la huelga. Si uno cree que la huelga es un derecho fundamental, tiene que aceptar que ese es un derecho de conflicto que supone alterar la normalidad productiva y punto. No tiene otra explicación respecto a la huelga. Muchas gracias, profesor, por su exposición y por haberse quedado hasta ahora con nosotros acá en la comisión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.